Le doy la bienvenida a Juan Rivadeneira, analista político. Juan, muy buenos días, bienvenido nuevamente a nuestro programa, un gusto de tenerte aquí. Encantado, Janet, buenos días, un saludo pues a toda tu enorme audiencia en esta semana en que pues vamos a recordar y evaluar seguramente ya 2 años de gobierno por un lado y de otro lado pues la primera semana post consulta. Vamos con analizando algunas premisas para poder pronosticar el papel de Natalie Morillo en el Ministerio de Gobierno. Ella acaba de decir que no negociará o que el chantaje no será parte de la negociación con ningún grupo político. Primera premisa. Segunda premisa, tenemos el correísmo que ha dicho que no va a negociar con el gobierno y que tiene serios antecedentes, probados antecedentes de que cuando quiere negociar pide cosas. Y pide cosas últimamente hablo de los últimos 2 gobiernos que están orientados a su agenda de impunidad. Entonces, ¿cuál es el resultado, ¿sí?, tras estas 2 premisas de lo que serán los diálogos y las negociaciones con el gobierno? Pienso que, Janet, lo primero va a ser entender cómo el gobierno va a generar y generarse, por supuesto, un espacio y un esquema de gobernabilidad para los larguísimos todavía 3 años y medio que le quedan de gobierno. Es decir, no es menor. Creo que todas las personas que están en opinión pública esta última semana en especial, pues se ha pronunciado respecto del resultado de la consulta y creo que hay que intentar poner el resultado en sus justas proporciones. Recuerdo que lo hablamos aquella noche del resultado, el domingo en la noche aquí en Visionarias, y decíamos cómo van a hacerse cargo todos los jugadores sociales, por supuesto, de los resultados, del sí y del no. En este caso tenemos un presidente que se hace cargo del sí, con el resultado de tener pues cerca del 40% de apoyo, que es el que le ha quedado, luego de pues la encuesta más ácida que existe, que es un resultado electoral. Y en Ecuador tener el 40% me parece que tampoco es un número menor. Segundo, la semana que terminó ayer, que el gobierno ratificó su mayoría en la Asamblea Nacional. Hubo varias votaciones y eso significó que el gobierno todavía sostiene la mayoría, que era la gran pregunta de muchos. Es decir, el gobierno va a sostener la mayoría en la Asamblea. Varias votaciones lo confirmaron y me parece que estas primeras declaraciones de la ministra recientemente nombrada, lo que da la señal es vamos a intentar o vamos a trabajar en sostener el esquema de gobierno que hemos tenido al momento en cuanto al frente político. No es menor cuando ella habla de acercarse a los gobiernos locales. Recordemos que toda la política y en general el poder político se ancla también en los poderes locales. No son menos importantes. Hay muchas veces que se comete el error cuando uno está en Quito o cuando está en Guayaquil o cuando está en Cuenca de pensar que el resto de gobiernos locales no necesariamente tienen tanto peso político. Y lo cierto es que son importantes y más aún porque estamos al frente del inicio. Esperemos que en Navidad nos den una tregua a los políticos, pero el próximo año tendremos la mitad del 26 al inicio de precampaña electoral para las locales. El segundo semestre ya la campaña, ¿sí?, de cara a una elección que va a producirse algún día del mes de febrero del año 27. Entonces no me parece descabellado este anuncio de decir que se va a acercar a los gobiernos locales también por un tema de necesidad política de acercarse a estos actores. Creo que hemos visto cambios también, Janet, en estos días. Y creo que el que más ha resonado este fin de semana, al menos, es el del nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Enrique Herrería. Más de uno ha dicho cuánta falta le puede estar teniendo al gobierno de una persona con más trayectoria y experiencia política más que nada. El doctor Herrería ha pasado por Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, fue juez constitucional, entonces creo que tiene algunas credenciales que creo que vamos a ver cerca, lo que también se pensaba que era una herramienta para el cambio de la Constitución y que es la reforma constitucional. Uno se pregunta cuando hay estos cambios no solo por qué, sino para qué. Entonces me parece que el nuevo secretario Herrería podría ser una ficha, una persona, un engranaje importante si es que el gobierno decide emprender pues en una reforma constitucional amplia que pienso que todavía es muy necesaria. Sí. Vamos analizando poco a poco todo lo que has planteado en esta primera intervención,
Juan, quisiera empezar por el último, que justamente eso conecta con el punto G-Express con el que arranqué este programa. Yo veo extremadamente positiva la elección de Enrique Herrería en la Secretaría Jurídica. Y devela varias cosas que probablemente son fruto de una, esperamos, ¿no?, de una reflexión que ha tenido el presidente de la República durante estos últimos días, que incluso ha mantenido un silencio, ¿no?, con algunos pronunciamientos a través de redes sociales. Pero la elección de Herrería, tú lo has dicho, toda la experiencia política, constitucional y legislativa que tiene le van a permitir, me dice a mí, que le va a delegar la gran tarea de preparar reformas legales y hasta constitucionales para que vaya a la Asamblea Nacional, aprovechen esa mayoría que todavía tienen en la Asamblea Nacional y sean proyectos técnicos, proyectos ajustados a la Constitución y que pasen el control constitucional y no se traben ahí, no nos hagan perder más tiempo como ha hecho hasta ahora. Lo de fondo, Janet, es el gobierno tiene todavía espacio para mostrar, para sembrar, para colocar un cauce político en sus términos. Todavía yo no pienso, como algunos otros, que los resultados del no terminan en un gobierno que ya pues casi que es inviable. Yo no pienso eso. Creo que hay que ponerlo en sus justas proporciones y entender que el gobierno todavía puede hacer los cambios pues con casi que el control propio y no con imposición. El hecho de sumar a Enrique Herrería creo que nos invita a pensar para qué lo suma y también por qué él acepta, porque no es menor esa pregunta. Es decir, él seguramente acepta también por un desafío importante que puede traerle al Ecuador. Él en varios micrófonos fue pues bastante amplio en cómo se podían hacer reformas constitucionales, cuáles son los caminos. Entonces, tengo la sensación que más allá del trabajo del día a día, porque el secretario jurídico no solamente tiene que trabajar en las reformas constitucionales, también tendrá que trabajar en los temas del día a día, en los vetos que el gobierno tiene que presentar, en los decretos ejecutivos, en la misma calidad de la legislación y del cumplimiento propio de la ley que tiene que tener el gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que no hay que dejar solo a Enrique Herrería, que eso creo que es lo de fondo también. Que no se piense que ya solo con su aceptación, ¿sí?, todo va a cambiar. Me parece que aquí hay que entender que esa es una gran señal de quien puede encabezar, ¿sí?, un proyecto amplio, un proyecto potente de una reforma constitucional, pero también se va a necesitar que varios actores sumen fuerzas, inclusive desde el legislativo, porque recordemos, el legislativo ha tenido una agenda marcada por la iniciativa del presidente, no necesariamente por una iniciativa propia. Y lo va a seguir teniendo. No sé si eso te dice la elección de Herrería. Me parece que eso también lo vamos a ver. A lo que quiero ir es a que Enrique también, el doctor Herrería, va a necesitar ese apoyo también de la Asamblea. Es decir, no es que por una sola persona se puede generar todos los cambios que se necesitan, se va a necesitar mucha participación de los legisladores para desde la fase anterior, en la propuesta de reformas constitucionales y luego en la defensa misma en la Asamblea, tenga esa capacidad de poder dar apoyo, ¿sí?, a una iniciativa que puede venir desde el presidente. Yo no descarto, Janet, también que el gobierno sepa que desde su bloque necesita darle también más contenido a la legislación ecuatoriana, a las reformas y al protagonismo en la política, también pues con esta sensación de que cuando uno concentra todo en una persona, si bien las victorias las capitaliza completas, pero momentos en que no acompaña la victoria también puede causar bastante dolor. Entonces creo que aquí también puede haber una forma distinta de cómo van a procesar el trabajo político y legislativo. Ahora, el trabajo en la legislatura no será fácil, es decir, los proyectos tienen que ser presentados técnica y adecuadamente, además que tienen que tener ese elemento político también. Pero Juan, digamos, las alternativas que le quedan al gobierno para poder hacer las reformas que se necesitan, sobre todo en la Constitución, solamente son a través de enmienda, ¿sí? Y para aprobar una enmienda se necesita 101 votos, es decir, el gobierno va a necesitar de la oposición para poder aprobar estas reformas que estamos seguras de estas propuestas van a venir mucho mejor elaboradas desde la Secretaría Jurídica, pero ese no es el único requisito. Tienen que pasar el filtro de los votos en la Asamblea Nacional. Ahí podemos pasar al análisis de la nueva ministra de Gobierno, porque
va a tener que conseguir esos votos adicionales, que ya no es tarea del secretario jurídico. Que es curioso, y por eso decía, no hay que dejar solo al doctor Herrería pensando que solo él con su propuesta, que podría venir, nuevamente estamos especulando, pero va a necesitar más apoyos en el frente político con la ministra de Gobierno, que ese es el trabajo finalmente de un ministro de Gobierno, también el trabajo de ser el ministro de la política. Y en el segundo caso también la fuerza política en la Asamblea. Pero claro, hagamos un paralelismo con lo que habrían necesitado en una constituyente si la configuración habría sido parecida. También necesitaban 2/3, es decir, necesitaban una votación amplia y les obligaba a buscar un acuerdo con otros jugadores para que ese texto constitucional, que ya no va a existir, porque seamos claros, constituyente en este caso ya no habría, lo cierto es que tendrán que buscar esa otra parte, ¿sí?, que necesitará para aprobar una enmienda, y ahí pues habrá que estar muy atentos cómo se van logrando esos respaldos. Pues se necesita el voto de los correístas. Absolutamente, porque los correístas han dicho que no van a dialogar. No hay a dónde perderse en cuanto a sumar esos votos. Es decir, la Cámara, como hace mucho tiempo, o quizá nunca, está tan dividida en dos fuerzas grandes que si no tienes una parte de la segunda, no logras hacer los 2/3. Entonces, lo cierto es que me parece que podemos entrar en un entrampamiento. Por eso creo que hoy el gobierno, y una de las grandes reflexiones que seguramente queda en la mesa estratégica del gobierno, es que se necesita amplificar y generar una gran pedagogía política de hacia dónde quiere ir el Ecuador. ¿Por qué? Porque la pregunta de la constituyente es, tengo la impresión que a mucha gente le faltó este contenido de hacia dónde voy a ir si es que hay una constituyente. El presidente nos decía en varias intervenciones que una vez que se gane la pregunta el día 16, luego vendrá el debate de los temas. Creo que queda claro que es importante y que la gente demanda y necesita una conversación política de hacia dónde ir. Y creo que ahí, todavía en sus términos, el gobierno podría amplificar vía la ministra de Gobierno, todos sus voceros y el propio presidente, con la conducción legal y jurídica, digámoslo, del doctor Herrería, a una gran conversación nacional que pueda sumar esos votos que le faltan, no solo por la necesidad política o no, sino por casi la inevitabilidad que puede llevar a que el correísmo diga, mira, yo tengo que apoyar eso porque hay una opinión pública que nos está examinando, que nos está viendo y que incluso va a tener que pensar bien porque hay una elección en febrero del 27. Entonces quizá pues forzar también a que ciertos temas sean de interés de todos. Creo que hay un gran espacio para ver qué puede ocurrir en esta dinámica que viene. Ahora, la negociación y el diálogo político no es malo en sí. El problema es el chantaje, que eso creo que estoy de acuerdo con Natalie Morillo, de que no puede ser parte de este proceso de diálogo y de negociación en donde nos estamos jugando el futuro del Ecuador ya en sus últimas instancias. O sea, ya tenemos la caída libre, pues yo creo que estamos cada día más cerca de darnos contra el fondo, ¿no? Pero mira, mientras esté Luisa González, mi punto de vista, mientras esté Luisa González al frente de la Revolución Ciudadana, va a ser muy difícil poder llegar a acuerdos. Ella ha sido conflictiva, no solamente en cerrar puertas a cualquier tipo de diálogo con el gobierno de Daniel Noboa, sino también conflictiva a la interna. Mira esta pelea con Marcela Guiñaga, con la crítica también que le hizo a Aquiles Álvarez. Pero para enero, que se prevé la convención del correísmo, porque este año está prácticamente acabado, ya tenemos que pensar en el 2026, se plantea la probable elección de Felipe de Vega de la Cuadra, realmente un tipo que entiendo que es tiene menos resistencia y tiene una habilidad política evidentemente mucho mayor de la de Luisa González. ¿Ves que ahí puedan haber acuerdos? Pero veo entrampamiento también en ese lado, es decir, aquella noche del domingo de la consulta creo que era casi que imposible predecir que apenas pasen 48 horas en las cuales pues el correísmo, las fuerzas que impulsaron el no, festejaban por ponerlo en términos políticos, su triunfo de haber ganado la pregunta del no, pero era prácticamente impredecible pensar que no podían pasar sino 48 horas para que vuelvan a pelearse internamente el correísmo y con proporciones importantes. Es decir, lo que ha ocurrido, sí, en ese juego de la política no es menor e incluso provocó que buena parte de los ojos de los ecuatorianos y la opinión pública se muevan a esa conversación en lugar casi del postconsulta. Es decir, comenzaron con la dinámica, recordemos, de aquella pelea entre
Marcela Guiñaga y Luisa González, que después entró Correa. Sí, él no deja de perderse una pelea adicional, ingresa a esa pelea, termina concluyendo que no apoyará a Marcela Guiñaga y después se produce también este intercambio de mensajes con el alcalde de Guayaquil, el señor Álvarez. Terminamos en una dinámica muy propia de lo que ya vimos antes, es decir, ni siquiera ese resultado provocó una unidad que podría haber llevado. Es decir, mira, hemos logrado esto después de tanta sequía y de repente pues nos juntamos. Eso no ocurrió y lo cierto es que volvemos a la dinámica interna que va a derivar, yo coincido contigo, es decir, diciembre ya está, básicamente es muy difícil seguramente reunir en un evento nacional como una convención. Ahora vendrá eventualmente un nuevo liderazgo y el correísmo también se queda sin esta opción de ocupar un espacio más como era la constituyente, porque eso no es menor. Es decir, ese fantasma que para muchos existían, que además eran personas que me da la impresión, incluso respaldando a Noboa, votaron por el no en la constituyente, porque se creó pues un fantasma que decía que el correísmo iba a tener una mayoría en la constituyente, iba a impedir que se apruebe un texto constitucional, o en el peor de los casos, si se aprobaba, iba a haber pues una suerte de rechazo en el plebiscito de la Constitución y habríamos perdido mucho tiempo casi en un paseo constituyente. Eso ya se acabó, ese fantasma ya se murió, que además, Janet, se confirmó en la reacción de los mercados internacionales, que no es menor, ¿sí? El riesgo país subió mucho más cuando se anunciaba la convocatoria a una asamblea constituyente, a una pregunta en una consulta que lucía ganadora, ¿sí? Que cuando se recibe esta respuesta, ¿por qué? Porque los agentes internacionales también tenían, sí, alguna preocupación de toda esa dinámica política que podía ocurrir en la inestabilidad de una constituyente. Entonces siento que el tablero también cambió para el correísmo y lo cierto es que tendrán que ver cómo van a navegar conjuntamente con sus liderazgos. Y yo no sé qué parte, Janet, de ese grupo político, que incluso cuando uno ve la polémica respecto a aquellas fotografías y aquel encuentro entre Marcela Guiñaga y Lourdes Tibán, que ha provocado toda una suerte de terremoto interno, también habrá personas que comulguen con la señora Guiñaga con ese camino y que puedan eventualmente emprender un destino distinto a estar en el núcleo, en la fuerza central del correísmo, que lo veremos creo el próximo año. Y en este camino también está la negociación con los sectores indígenas. Y con esta premisa sobre la mesa que te la pongo, Juan, y es que el presidente de la República dijo, y el gobierno, la ministra Rovira, dijo en varias ocasiones que ha venido negociando con otros sectores, con otros líderes sociales de indígenas. Lamentablemente el resultado de consulta popular, no sé si podemos dar como conclusión de que no le sirvió de nada esos acercamientos como con otros líderes sociales o indígenas y que el indigenado mantiene una estructura. Hoy le escuchaba a Pauqui Castro que decía que aunque Marlon Vargas no lo ha hecho tan bien, él es el presidente de la CONAIE y van a ayudarle para que refuerce y mejore su desempeño. Todos tienen un trabajo que hacer, es decir, creo que hemos dejado una mesa y un tablero político y estamos yéndonos a otro tablero político. Los indígenas también tienen un saldo ocurrido después del paro, me parece que en general negativo, ¿sí? Por la violencia que ocurrió. Incluso me da una sensación que hasta en lo estético se notó soledad en el liderazgo del señor Vargas. Recordemos el último pronunciamiento, apareció solo, ¿sí? Casi en este acto de capitulación, es decir, cerrando el tema, porque después de 30 días hubo un efecto que, si bien fue focalizado en Imbabura, los ecuatorianos pues se preocuparon, muchos ecuatorianos se vieron afectados por lo que no podían circular por ese sector, porque tenían familiares en Imbabura, por los defectos económicos que ocurrió. Y me parece que, lo dijimos y lo recuerdo aquella noche del domingo, luego de la consulta, hay un sector que es el sector indígena, que tiene una organización que no hay cómo subestimar. Su capacidad de organización le toma más tiempo. Hoy seguramente tiene una crisis de liderazgo. Habrá comparaciones inevitables. Es decir, lo que Issa hizo en su momento y lo que Vargas no pudo hacer en el segundo momento ante una medida tan compleja como era la eliminación de los subsidios. Entonces creo que todos tienen una construcción en lo político y electoral, con sus ojos puestos en febrero del 27, pero en un tema de presencia pública, con una agenda que sintonice con sus representantes.
con sus representados. Es decir, de representantes a representados. ¿Quiénes son esas nuevas generaciones en el sector indígena que no necesariamente tienen las mismas demandas que tenían hace 30 años, que seguramente buscan espacios distintos en la vida nacional, en la política y que ahora han ganado muchos espacios en la economía, ¿sí? en las flores, en el cultivo, en la agricultura, en general en los emprendimientos? Hemos visto surgimiento, incluso pues en el sector financiero, en los equipos de fútbol. Hemos visto que hay un mundo indígena también muy insertado en la lógica capitalista, y siento que eso también tendrá que examinarse los representantes respecto de sus representados. Juan, me quedo con eso. Muchísimas gracias. Anunciarles a todos que vamos con algunas noticias con Carla Arcentales, pero en minutos vamos con el nuevo ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega. Con él conversaremos sobre cómo cumplir, ¿no?, con la promesa de campaña. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos y que no olvides darle like y suscribirte a @OnePlusAds para recibir nuevos contenidos diarios.